¿Te ha pasado que alguna vez ves un defecto, sientes que tienes algo en tu cuerpo que no te gusta o sientes que alguien está observando algo en su cuerpo, un familiar, que realmente no existe? Entonces eso es lo que hoy queremos hablar de ese tema y para eso hemos traído al doctor psiquiatra, el doctor Jaime Bernal. Bienvenido, doctor Jaime Bernal. Muchas gracias, doctora Ximena. Encantado de estar aquí. Existe una situación, no es tan frecuente en los consultorios de psiquiatría, pero está descrita en la literatura y es conocida como el trastorno dismórfico corporal o que anteriormente se conocía como dismorfofobia. Y es, digamos, una convicción persistente y permanente en el tiempo acerca de un defecto físico que, si bien puede existir, el paciente lo siente o lo dimensiona como mucho más grande o mucho más, por así decirlo, deformante de lo que realmente es. A veces es cosas que las personas o el ojo entrenado, que no es un dermatólogo, que no es un cirujano plástico, no puede ni siquiera detectar el defecto. Ustedes de pronto por la finura del diagnóstico sí pueden, pero llega a ser tan fino el defecto que a veces la gente ni siquiera lo ve y le preocupa al paciente de una forma como si realmente fuera muy serio o muy desfigurante, por así decirlo. Es increíble ver cómo encontramos frecuentemente los dermatólogos, lo estás diciendo, los cirujanos plásticos, los médicos estéticos, También, por supuesto. encuentran frecuentemente que los pacientes o las personas consultan a sus oficinas por defectos, como lo está diciendo el doctor. Entonces yo quiero saber eso dentro de la psiquis del ser humano, ¿eso en qué consiste, doctor? Explíqueme. ¡Ja! ¡Qué pregunta tan buena! Bueno, a ver, no hay una causa única para los trastornos mentales, realmente dependen de mucho, pero generalmente hay, digamos, como una participación de varios factores que a la final terminan produciendo el trastorno. Digamos que como en todo lo médico, hay familias que tienen la propensión genética a hacer trastornos relacionados con la forma corporal o con la función corporal, como los trastornos de somatización, los trastornos dismórficos corporales, y así sucesivamente. Entonces, digamos, la genética juega un papel. La crianza y digamos, la relevancia en la crianza de cada individuo que se le ha dado al aspecto físico, cómo se ha visto durante la crianza del individuo que se abordan los defectos ajenos en el aspecto físico. Entonces, por ejemplo, una persona que ha sido criada con tranquilidad frente a su aspecto físico, que no ha visto que su familia juzga a otros por su aspecto físico, pues es más difícil, así tenga la genética, para hacer el trastorno, que vaya a hacerlo. Y viceversa, si hay un paciente que no tiene la genética, pero ha sido criado con mucho juzgamiento del aspecto físico de los demás, con una tendencia de pronto un poco hipercrítica en su familia a juzgar los defectos de los demás, pues puede desarrollar una autoconciencia, digamos así, por así decirlo, punitiva y fuerte frente a su propio aspecto físico. Y eso es lo que a la final lo va a hacer verse, lo va a hacerse ver como más afectado por ese defecto de lo que realmente está. A veces a los dermatólogos y a los médicos nos toca estudiar cosas y enfermedades que no están directamente relacionadas con nuestro quehacer del día a día, y entre estos está esta enfermedad. Y por ahí estuve leyendo que existe en la infancia final o en la adolescencia a veces unos fenómenos gatillo que Sí. pueden disparar, y veo yo también que ahora con el tema, son dos preguntas, Doc, con el tema de las redes sociales, ¿pueden haber esos gatillos? Cuénteme un poco de eso usted que ha observado en nuestros pacientes. Indiscutiblemente, hoy en día, pues las redes sociales tienen una influencia grande sobre la mentalidad, no solo, me gustaría decir que solo sobre la mentalidad de nuestros adolescentes y niños, pero pues incluso vemos que hasta los adultos. Sí. Y no diría son, de alguna u otra forma somos. A algunos nos gusta ver, por ejemplo, más deportes de ciclismo en internet, entonces nos enganchamos por ese lado. Otras personas que están súper conscientes o súper preocupadas por su aspecto físico pueden, por el gran acceso que hay a información hoy en día, empezar a consultar diversas redes. Y me acuerdo pues
lo que estaba de moda hace unos años, criticar tanto los diagnósticos del doctor Google, que las personas se meten a buscar diagnósticos y pues algo se les parece a lo que tienen, y resulta que un defecto menor en una persona, de nuevo, sin conocimiento de semiología cutánea, como un esteticista, un dermatólogo, un cirujano plástico, va a entrar en una confusión tremenda y eso lo puede preocupar aún más. Y en la adolescencia, sobre todo los fenómenos de desarrollo personal, y que en los hombrecitos en desarrollo pues es tan común que sus picos de testosterona alboroten un poquito, sobre todo la Sí, tendencia al sí. acné cuando la hay también por genética, cuando la hay por familia. Estos muchachos que antes venían, por así decir, con cara de niños y eran niños bonitos, se empiezan a desarrollar hacia esas caras de adultos que a veces son un poquito más grandes que el cuerpo, unos macizos faciales que no se han acabado de conformar, y de pronto a eso le sumamos un poquito unos brotes de acné. Un muchacho que antes todas las compañeritas en el colegio lo veían como el niño caribonito del salón, ahorita es un adolescente ya grandote con granitos en la cara, que no se fijan mucho en él. Y si viene todo este cóctel de la genética, de la familia que juzgaba por el aspecto, de la tendencia a las burlas hacia los ajenos por el aspecto, pues muy probablemente sí está más en riesgo de desarrollar un trastorno de este tipo. Y esos fenómenos gatillo, al parecer, se mantienen durante esos primeros años de infancia, de adolescencia, y empiezan a generar un primer evento entre los 20, más o menos a esa edad empiezan 18, 19, 20 años, empiezan ya a desarrollar ya lo que uno pudiera llamar como una especie de delirio. A ver, sí. Sí, y ahí es, y eso es qué bonito que traiga a colación Doug la semiología psiquiátrica. Cuando hablamos de la ideación, hay como un abanico en cuanto a la severidad que tienen las ideas frente a la conexión del individuo con la realidad o no, y se puede empezar a veces con las ideas sobrevaloradas. Por ejemplo, una persona que es muy creyente en su religión y muy poco tolerante de las teorías religiosas de los demás, pero nunca llega a, por ejemplo, agredir a otra persona o a suponer que su credo es el único, pero sí digamos que defiende con vehemencia el suyo. Sí. Luego están las ideas perseverantes, que son un poquito más fuertes que las convicciones y son mucho más difíciles de convencer a este individuo que no. Luego están las ideas obsesivas, que ya, digamos, rayan un poquito con la ideación delirante, que ya es pues toda la construcción de digamos, una realidad alterna frente a la creencia. Entonces yo diría que los muchachos que están mentalmente sanos, pero muy angustiados, podrían estar rayando en la idea obsesiva de que su aspecto está severamente afectado por ese pequeño defecto. Y ya los delirantes sí son muy característicos, que son personas que de pronto ya han consultado 6 cirujanos plásticos para que les arreglen la nariz y han contado con la buena suerte de encontrar especialistas honestos que le dicen, mijo, pero es que yo para qué lo opero más, es que es cobrarle una cirugía y perdóneme, pero yo no veo qué le pueda hacer. Y él se piensa a sí mismo desafortunado porque los doctores me han dicho que no, y lo que ha dado es con 6 tipazos que no le han querido robar la plata de la cirugía. Entonces, pero eso puede traer problemas, porque entonces si es un paciente muy convencido o ya es una ideación delirante, puede recurrir al sistema legal y decir, venga abogado, es que estos no me quisieron operar, venga demandémoslos o alguna cosa así. Entonces ya dependiendo de qué tanto el síntoma está presente, pero interrumpe la vida normal del individuo y los que lo rodean, ahí ya puede uno calificarla si es delirante o si es obsesiva o si es perseverante o las otras. Y ahí usted ha tocado un tema muy importante y es cómo uno observa. Yo a veces veo que alguna chica o algún chico me dice, no, no pude ir a tal sitio, no pude ir a una fiesta, no pude asistir a una entrevista de trabajo, no presenté un trabajo porque es que me observaba que estaba con determinado defecto que yo digo no es suficiente para haber hecho una cancelación de algo importante de tu vida. Exacto. Y haber dejado de hacerlo porque veías ese defecto. Cuando ya ese tipo de situaciones se están presentando, ahí ya claramente hay una interrupción del patrón normal de vida. ¿Por qué? Porque como en los casos que mencionaste, en uno de ellos se está alterando la vida académica. No se presentó, por ejemplo, la entrevista de la residencia.
Ok, ajá. El otro lo llamaron a recursos humanos en la empresa y le dio pena, entonces faltó a una entrevista importante en la empresa donde trabajaba, le afectó el aspecto laboral. El otro no quiso salir. Llevo 15 meses tratando de que me inviten a esta chica a salir y cuando por fin me la invitaron a salir no quise salir con ella. Le está afectando su vida social y relacional. Entonces yo digo que ya cuando hay un nivel en que no solamente es que yo me veo la nariz medio torcida en el espejo, sino que eso me está afectando la vida, ahí yo creo que es donde ya amerita, por así decirlo, la sociedad. Mire, yo lo sigo manejando como dermatóloga, con muchísimo gusto, pero miremos a ver desde el punto de vista psicológico, realmente yo ya veo que el defecto que muchos te hemos dicho que no es tan grave, me acabas de contar que te está afectando la vida en diferentes aspectos. Ahí ya tenemos que hacer que no le suene, porque no se trata de eso, como venite peloteo para donde el psiquiatra. Si no venga, yo me asocio con un psiquiatra y yo desde lo dermatológico sigo siendo yo la que manda en su tratamiento, pero él que nos dé la mano para que vos comprendas tu defecto de una forma diferente. No es tan fácil. Suena Bueno, súper fácil, pero a veces el paciente se puede chocar un poco, pero doctora, ¿por qué me habla de psiquiatras? Todo este tipo de cosas. Entonces yo pienso que es, digamos, el nivel de confianza que uno haya adquirido con ese paciente el que le permite hacerle la sugerencia o no. bueno, me parece interesantísimo este tema. Me ha gustado mucho haber compartido Gracias, contigo doc. tus aportes. Creo que cada vez más están todas las áreas de la salud ayudándose de la parte mental y ahí están nuestros profesionales de la salud, los psiquiatras, ayudándonos a definir todas estas cosas, a buscarle qué es lo normal y qué puede estarse saliendo de lo normal y ayudarnos a hacer el enganche con nuestros pacientes. ¿Es muy difícil tratar a un paciente con una enfermedad, un trastorno dismórfico corporal? A ver, yo pienso que es muy directamente proporcional al sufrimiento que le ha producido los síntomas. Si es una persona que ha tenido una cantidad de años importante, convencida, con un nivel de afectación importante de los diferentes aspectos de su vida, puede ser una psicoterapia un poquito más compleja que una persona que apenas está comenzando con los síntomas y todavía no se ha visto afectada o que no ha recurrido de pronto a demandar sus médicos, en fin. Pero yo diría que entre más tiempo ha evolucionado la persona con el trastorno, es más fregada la psicoterapia y sin duda, como todos los trastornos que tienen que ver con la figura corporal, generalmente hay que explorar bastante a ver en qué momento del desarrollo de esa persona en particular fue que se estableció el trauma que le inauguró los síntomas, por así decirlo, le inició los síntomas. Bueno, pues interesantísimo, doctor. Gracias. Muchísimas Lo gracias. mismo, Doc. Me encanta haber podido conversar este tema. Por favor, si hay dudas, síguenos y suscríbete y además mándanos tus mensajes.